Hola Iglesia, seguimos desde casa trayendo un avance de la palabra que estamos trabajando. Este, es muy importante en estos tiempos entender la oración del apóstol Pablo para la Iglesia, qué es lo que él pedía para que la Iglesia pueda ser fortalecida y pueda caminar en un conocimiento correcto, porque después de 2000 años hay muchos evangelios que se han ido predicando, como le dice el apóstol Pablo a los Gálatas. En la carta a los Gálatas, Pablo empieza diciendo que se desviaron del evangelio y luego dice a otro evangelio y después dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay quienes pervierten el evangelio, que es el evangelio de Cristo mismo. Entonces, por ahí si no entendemos lo espiritual o lo de Cristo y nos transformamos solamente en cristianos evangélicos, es otro evangelio, es otro evangelio. Por eso es muy importante entender esta oración que hacía el apóstol Pablo. El domingo pasado vimos y conocimos que la ley es espiritual y que no es la ley legal y que no es la ley que no es la ley de Moisés o que no es la ley de la cultura o de la costumbre o no es ley humana, podríamos llamarlo así. Hay un cambio de ley, hay un cambio de ley. Y el cambio de ley vino a partir de la muerte de Jesucristo y la resurrección. Antes no podía haber un cambio de ley porque solamente pueden tomar la herencia los herederos a partir de la ley que mueren sus padres, por una ley de heredar, que le toca la herencia mientras viva, entonces estará atado a esperar. Y lo mismo sucede con el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 7 pone el ejemplo de la mujer. Si la mujer se casa con otro hombre después de ser casada, comete adulterio, pero si se queda viuda, entonces ya queda liberada para volver a casarse. Entonces ese adulterio, si quedó viuda, no es adulterio porque la muerte del esposo la, la libera de la ley del anterior matrimonio. Lo mismo nos pasó con Cristo. Estábamos casados al pecado, casados a la ley de Moisés, casados a un formalismo, pero luego al morir Cristo y al resucitar nos lleva consigo mismo y nos hace un cambio de ley. Hay un cambio de ley, pero es la ley espiritual la que tomó poder. Esta ley espiritual tomó poder a partir de la resurrección de Jesucristo, no antes. Y nosotros vivimos en los tiempos después de la resurrección de Cristo, 2000 años, ¿no? Hasta en la historia, para contar los años, decimos antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Imagínense en la ley espiritual también. Entonces, esto es muy importante entenderlo y vamos a avanzar un poquito más, porque también leímos Romanos 8 que dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado. ¿Sí? Dos leyes, siempre actúan dos leyes, una incorrecta y una correcta, siempre actúan dos leyes, una de un formalismo, de una cultura, de una terrenal y otra ley espiritual totalmente eterna. Entonces una ley eterna y espiritual no la podés poner a regir en algo limitado y pequeño, terrenal. Entonces es muy importante la iglesia en qué ley se está moviendo, ¿sí? ¿En qué ley se está moviendo? Tenemos que entender la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Tenemos
que conocer. Y el apóstol Pablo aquí en la carta a Colosenses, en el capítulo 1, versículo 9, dice: por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Ser llenos del pleno conocimiento, no solamente ser llenos, sino también plenos en el conocimiento de su voluntad. No solamente llenos, sino plenos en el conocimiento de su voluntad. Conocimiento. Lleno, estamos llenos, ¿sí? Completos, pero pleno habla de un plano, de un plenario, de un ámbito del reino de los cielos, de un conocer en el ámbito, en el afuera, llenos y completos y plenos, bien, del conocimiento de su voluntad. Y luego dice, hay una coma ahí y dice, en toda sabiduría y discernimiento espiritual. Sabiduría y discernimiento espiritual. Sabiduría y discernimiento espiritual. Habíamos hablado la reunión pasada de la ley que es espiritual. Ahora estamos entendiendo que también hay una sabiduría espiritual, un discernimiento espiritual, porque Dios es espíritu y sus hijos somos espíritus, y donde realmente importamos es en lo espiritual, porque allí somos eternos, grandes, estamos siendo uno con el Señor espiritualmente, en el espíritu. Este cascarón que tiene este cuerpo es solamente pasajero, es un tiempito, es una semilla que hay que sembrarla para que pueda salir una nueva planta, una nueva generación, algo eterno. Solamente a Dios se le podía ocurrir poner algo eterno dentro de algo tan temporal y terrenal como somos nuestros cuerpos físicos. Entonces, tú no eres lo que se ve por fuera, tú eres algo inmenso de grande en lo eterno, en lo espiritual, en el alma, unido al Padre por medio de Jesucristo. Entonces necesitamos también de esa sabiduría espiritual y de ese discernimiento espiritual que tiene que ser venido del Espíritu, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces luego dice, para andar, para andar como es digno del Señor, para andar como es digno del Señor. ¿Para qué ese conocimiento espiritual? ¿Para qué ese conocimiento espiritual? Para andar como es digno del Señor, para andar, para ir, para transitar, para andar, para no quedarme con algo de conocimiento y me lleno como si fuera un envase lleno, sino que tiene un propósito para andar, para ejercer, para transitar, para que pueda saber conducirme, para saber administrarlo, para saber. Por eso Jesús es el camino y yo transito en esa calle, en ese andar de la vida, para andar, no para conocer solamente como algo, una profesión y tengo mucho conocimiento y quedo ahí inflado como un globo. No, tiene un propósito, ese conocimiento y esa voluntad de Dios tiene un propósito. ¿Para qué? Para andar, para transitar, para que mientras que vamos crecemos, mientras que andamos hacemos, proclamamos, decimos, somos, entendemos, pero espiritualmente, esto espiritual tiene que afectar nuestra vida y cambia entonces nuestro carácter y nuestra forma de ser, y entonces ahora perdonamos y amamos y bendecimos, y también tenemos que conocer más de Dios, porque esta es la vida eterna, decía en San Juan 17 la oración de Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, conocimiento, conocerte, pero ¿para qué? Para andar, no para quedarme como
un conocimiento solamente, sino que me sirva, me tiene que servir para que mientras que voy, mientras que estoy en la casa, sirvo, mientras que estoy en la escuela, mientras que estoy en el trabajo, mientras que estoy en la universidad, me sirve para ser de paz, para ser de bendición, para hablar de Jesucristo, para ser la levadura que se mete dentro de este mundo que está tan desesperanzado, en este mundo que va empeorando, que no tiene principios ni valores, que cada vez van cambiando los valores y las cosas y aún las leyes van cambiando y nosotros tenemos algo que nos guía, que es eterno, que permanece, que son las leyes espirituales de Dios y que es Dios mismo y que es Jesucristo mismo y que en eso tenemos que avanzar como iglesia. Entonces dice, para andar como es digno del Señor. ¿Para qué fin? Con el fin de agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. ¿Con qué fin entonces? Con el fin de agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios, en el reino de los cielos. Si somos embajadores del reino de los cielos, es porque tenemos que conocer ese reino, por eso es pleno, por eso es un ámbito, por eso es el reino de Dios, por eso es el gobierno de las cosas espirituales, por eso Dios es espíritu y tiene hijos espíritu, y de esto se trata el evangelio, de darlo a conocer en un nuevo ámbito del espíritu, y esto se revela a los que dice que Dios les da cosa que ojo no vio ni oído oyó, son para los que lo aman. Es una revelación que viene de Dios, es algo que no lo puedes conocer con lo natural, con lo humano, con el conocimiento humano no es suficiente, sino que tiene que ser revelado por el Espíritu y va a haber una nueva dimensión en la cual estamos entrando, donde solamente el amor que cubre multitud de pecados, el amor que sana, el amor que abraza, el amor que perdona, el amor que da y que bendice y que también en el andar del conocimiento también entra una proclama de esta dimensión del Espíritu y esta dimensión de Jesucristo. En Efesios 3:10, una carta de Pablo también, la que leímos recién era Colosenses, ahora es Efesios, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios es espiritual, ¿sí? Porque Dios es espíritu, ¿amén? La multiforme sabiduría de Dios, dice, sea dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lo celestial. La Iglesia, nosotros, no un salón, no un templo, sino las personas, la Iglesia, no una denominación, no una congregación, mucho más que eso, la Iglesia, nosotros como entidad de iglesia, no como nombre de congregación, no como salón o templo o auditorio cristiano, sino como nosotros, como el templo del Espíritu Santo, la iglesia, tiene que dar a conocer a los principados y potestades en lo celestial, conforme al propósito de las edades que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuál fue el propósito del cumplimiento de las edades que hizo en Cristo Jesús? ¿Sí? Es el misterio que hablaba acá en Efesios capítulo 1, versos 9 y 10, que dice que el misterio es reunir todas las cosas en Cristo, el cielo y la tierra, reunirlos en Cristo, y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, poder darlo a conocer a los lugares celestiales, a todo, al ámbito, a los principados, a la potestad, decir, deténganse, porque ahora está aquí la iglesia que puede dar a conocer a Jesucristo, que es
en quien Dios quiere que subsistan todas las cosas. Para esto es el conocer espiritual, las cosas espirituales. En este andar tenemos que estar andando, en esta calle, en esta vida tenemos que estar transitando, ¿sí? Volvemos de vuelta a Colosenses, capítulo 1, verso 15, que dice: Él es la imagen del Dios invisible, Jesucristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primogénito de toda creación, de antes que se creara Génesis 1:1, antes de eso hubo una creación del Hijo, el Padre engendró un Hijo, la luz, alguna dimensión de Dios mismo, el mismo Padre creando un Hijo. Esto es hermoso porque Dios ya era Dios y Dios ya tenía todas las cosas y tenía a su Hijo y lo amaba, pero quiso demostrarlo en un planeta que creó perfecto, en una naturaleza perfecta y ahí creó estas personas que somos nosotros y que por causa del pecado y la separación de Dios estamos arruinando este planeta, estamos arruinando muchas cosas porque este cuerpo carnal desgraciadamente está bajo un tiempo de mal, hasta que Satanás se ha echado al lago de fuego, pero nosotros en el espíritu, en el alma y obligando a nuestro cuerpo a obedecer a las leyes del espíritu, traemos una nueva revelación del reino de los cielos para poder establecer el reino de Dios aquí en la tierra, nosotros como embajadores, la iglesia, y proclamar esto. Él es la imagen del Dios invisible, ¿ven? El Dios invisible o el Dios espiritual, el primogénito de toda creación. 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Esto la iglesia lo tiene que decir, porque en este andar tenemos que andar, en este conocimiento, que no es que las tinieblas tienen algo de poder, Dios le permitió ese poder que lo tienen, pero a Dios no se le escapa nada de las manos, es en Cristo Jesús y todo va a continuar después de esta vida en una eternidad completas, plenos en Cristo Jesús, pero ya se está manifestando a través de la iglesia esa dimensión, esa plenitud. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Las cosas que no subsisten en Cristo son pasajeras, son vanas, son teorías, pero no van a poder subsistir porque lo eterno solamente va a llevar las cosas que son eternas. En Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Por eso tenemos la mente de Cristo, porque la cabeza es Cristo mismo, donde Él quiere tener el control absoluto de lo espiritual y que lo espiritual pueda gobernar lo terrenal, pero no es un partido político. Aún los de Jerusalén y los de Israel al principio quisieron decirle a Jesús, ¿cuándo restaurarás? ¿Cuándo vendrás como gobierno? ¿Cuándo te sentarás como presidente? Pero no era esa la intención. Y muchas veces se confunde, aún aquí en América, piensan que porque haya un presidente cristiano no hay cambios en el mundo que puedan ser fuera de Jesucristo, porque Dios ya tiene su reino y su gobierno, y el Señor dice: yo no soy de este mundo,
y el diablo nada tiene en mí. Jesús decía claramente estas cosas y nosotros estamos sentados en lugares celestiales junto a Él, en un reino inconmovible, en un reino eterno, con una ley espiritual. Y esta es la cosa que tenemos que entender, iglesia, ya de una vez por todas. Tiene que crecer en conocimiento espiritual y en esta proclama que es Cristo. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto agradó que en Él habitara toda la plenitud. Esa es la plenitud, la plenaria, lo pleno que tiene que conocer la iglesia, el ámbito de Jesucristo, el ámbito del reino de los cielos, el ámbito de lo eterno, el ámbito de la ley espiritual, el ámbito de que todas las vidas, la vida se subsiste solamente en Cristo Jesús. Y esto es lo que tenemos que hablar y decir, que no se trata de nuestras necesidades, no se trata de este mundo, no se trata de estas cosas, aunque sí tenemos que cuidar del planeta porque es obra de Dios, es creación de Dios, de nuestro Padre Celestial, y tenemos que cuidar las cosas que son de nuestro Padre, pero con un conocimiento de las cosas espirituales cada vez más grande. Por eso, iglesia, tiene que crecer y dejar de estar pensando en las necesidades básicas. Solamente Dios va a poder suplir todas las cosas, porque en Cristo subsisten todas las cosas. Muy bien, iglesia. Esto es para seguir hablándolo y es muy interesante e importante que la iglesia pueda entender estas cosas. Muy bien, nos vemos. Que la gracia del Señor siga aumentando y trayendo para poder andar en esta plenitud y en esta llenura de Cristo.